Ahora sí. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta que haya salido al respecto? No sé, a ti, Arturo, te leo en el chat. No, bueno, si ya no hay más dudas o comentarios. Sí, los textos estos que les dejé son más que nada para que ustedes tengan una noción básica o una introducción a lo que es el sánscrito estudiado desde una perspectiva académica. Esto nos permite identificar los problemas que se dan al momento de estarlo estudiando desde el español y no necesariamente del inglés o del francés, que es en donde hay la gran mayoría de textos pedagógicos para aprender sánscrito. ¿Por qué del francés? ¿Por qué los franceses tienen como más conocimiento en sánscrito? Pues, bueno, es que esto tiene que ver con la conquista, tiene toda esta noción cultural, este contexto, de que cuando estuvieron los ingleses en India, o hubo esta ocupación durante el siglo XVIII-XIX, casi entrado el XX, los ingleses tuvieron ahí la gran compañía de Indias Orientales y pues parte del proceso para poder conquistar, digamos, espiritualmente al país, como sucedió aquí en México, pues era comprender su religión o comprender sus costumbres, creencias, tradiciones, y pues desde ahí se inculcó este valor, ¿no?, tan alto que tiene el sánscrito, y los ingleses principalmente fueron los que vieron más bien esta inmersión en la lengua, y pues gracias a esta aura, ¿no?, de misticismo que tenía, pues también los lingüistas en Francia tuvieron la oportunidad de estar allá y estudiarlo, sobre todo porque hay una región francófona en India, por el área del sur, en Pondicherry. Por ahí hubo ciertas colonias francesas, entonces ahí ellos también tuvieron esta posibilidad de estar con brahmanes o estar revisando textos originales y traducirlos a su propia lengua. Entonces, aquí digamos que el principal reto que tenían era hacer un diccionario o una gramática que les permitiera estar traduciendo a su lengua. Sin embargo, pues, digamos, no hubo españoles ahí en India conquistando, que hubo presencia de portugueses, pero igual no hay mucho material en estas lenguas, sobre todo porque todo esto es nuevo, como mencionaba Yuri. Claro. Pero bueno, entonces nos vamos a nuestro primer tema, que tiene que ver con las reglas fonéticas y el alfabeto de Banagari, que comenzamos a ver un poquito ayer, pero ahorita vamos a ver cuál es la lógica mediante la cual se van a estudiar estos grafemas o morfemas en el sánscrito. Como les señalaba ayer, todas las letras o las consonantes tienen como base la A. La A, digamos, en su forma mayúscula, la podríamos llamar así, como la mayúscula es esta. Esta siempre aparece al principio de cada palabra que inicia con A, y a partir de esta forma es que se derivan todas las demás letras. Aquí, digamos, lo que nos interesa es esta línea vertical, como les señalaba ayer, que es a partir de la cual se van a estar formando otros trazos. Algo que tiene, por ejemplo, el sánscrito antiguo es que no tiene caligrafía, como por ejemplo en el chino o el japonés, que tienes que hacer ciertos movimientos exactos y demás. Aquí no, porque en la antigüedad se escribía todo esto en hojas de palma, y en cierto modo de ahí viene también la shiroreca, la línea está de arriba, porque las hojas de palma pues son así como horizontales, y pues a todo lo largo se escribía el texto. Entonces, así era como más fácil acomodarlo. Y pues esa es una de las teorías de por qué se escribe así todo lineal. Además de que como es una lengua aglutinante, pues todo se va juntando, y pues se puede decir muchísimo en una sola hoja. Ahora sí. Entonces, a ver, un mensaje.
La Grosero. G, la shiroreka. Ajá, sí, era lo que te iba a Ajá. decir. Sí, la shiroreka es la línea de arriba, se le llama la línea que encabeza. Ahorita se las escribo, que tengo acá ya el pizarrón. Esto es lo que vimos ayer. Tenemos vocales simples y diptongos. Los diptongos siempre se usan al principio. Aquí van a poder diferenciar el sánscrito del hindi, por ejemplo, que como se escriben con el mismo sistema en Devanagari, el sánscrito no va a utilizar ninguna de estas vocales ni diptongos al medio de las palabras. Y si está en medio es porque ahí inicia una oración u otra palabra. Y además no tiene diptongos el sánscrito, en el sentido de que no te va a dejar, por ejemplo, una palabra que termine en vocal y otra que inicie en otra vocal. No, se van a unir de acuerdo con ciertas normas fonéticas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que nos interesa ver son las vocales, que hay cortas y hay largas. Esto, ¿por qué se diferencia? Porque se pronuncian unas más largas que otras, o con más duración, o más énfasis, o más acento. Entonces, las cortas, pues son casi como las que utilizamos en español, ¿no? La A, E, I, O, U. Bueno, entonces, la RI y la RI, que las vimos ayer, estas dos, pues no existen en nuestro alfabeto, pero en cierta forma, en el español a veces se traduce como una R y se pronuncia como R, o a veces como R. Tiene esa misma cualidad como nuestra R en español, pero va a cambiar dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, el RI también casi no aparece, no es muy común, pero sí llega a aparecer en una que otra palabra. También están las largas, la A larga, que si se dan cuenta, solo se le agrega otra línea, la I larga, que se le agrega este ganchito, la U, que también se le agrega un pequeño gancho hacia la derecha, y la RI larga, que es como otro ganchito abajo de este. Hay que estarlos observando muy bien porque estos, ya si se quieren dedicar a la traducción o a estar analizando textos en sánscrito, pues sí, hay que aprenderse las letras, principalmente para poder leer. Entonces, los diptongos, estos también son largos, no son cortos, todos son largos los diptongos, que la E, la AI o AU. También se utilizan como vocales, así que este tipo de grafemas los van a ver al inicio de cada palabra, o al inicio de un texto, o al inicio de alguna frase. Entonces, a ver, A, E, I, O, U. En corta, no, porque, por ejemplo, me falta. No, la O es larga, pero como es diptongo, por eso viene aparte. La E también es larga. ¿Qué otra? La U, hay corta y larga de la U. También la I, hay corta y hay larga de la I. Solo se puede distinguir con este ganchito, de la larga de la I. Y la corta de la I también. Es igual, nada más que sin el ganchito de arriba. ¿Y qué más? La O es larga. Nosotros también tenemos vocales fuertes y débiles en el español, y pues algo parecido sucede con el sánscrito. Por ejemplo, como cuando estamos aprendiendo a acentuar, que separamos sílabas, por ejemplo, en murciélago, que ahí hay varios diptongos. Ahí para poder separar I de E, en murciélago, pues te das cuenta que, por ejemplo, I es débil y E es más fuerte. Este mismo fenómeno sucede acá. Es decir, la E es larga, ¿por qué? Porque es más fuerte. Y también la O. Pero esto tiene cierta lógica, ahorita se los voy a explicar.
A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿No? Me queda un poco de duda en Ajá. los diptongos que no pueden estar en medio, pero supongo que ya más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo cuál? Que decías que para poder diferenciar el sánscrito del hindi. Ah, sí, sí. Estas, por ejemplo, no pueden estar al medio de ninguna palabra. Por ejemplo, en el hindi a veces unes, ¿no? Sufijos que empiezan con a o ta, por ejemplo, para el pasado. Ay, quítate. Sí. Y, y, y a veces se unen con otra palabra. Entonces ahí sí dejas, por ejemplo, la o y pones lo Completo. demás, ¿no? Ajá. Entonces, aquí no, acá tienes que hacer una unión y hay ciertas reglas para hacer esas uniones, porque esos diptongos no se pueden quedar ahí. Aquí, entre más puedas unir las palabras, mejor. Eso incluso da muestra de que manejas bien este lenguaje. Y como es así tan culto y tan erudito, pues tiene muchas reglas o muchas normas para que tú demuestres que lo conoces y de que tienes dominio sobre él. Por eso hay ciertas gramáticas como la gramática de Panini, en donde se da muestra de todas estas reglas y se especifica paso a paso qué tipo de palabras hay y cómo las puedes unir y demás. Pues, lástima que esa gramática no está traducida al español, que eso sería un aporte excelentísimo. Pero bueno, esto que les señalaba de la pronunciación y de los tipos de vocales responde a estas normas lingüísticas, es decir, tiene que ver con la forma en que se pronuncia un lenguaje. En todas las lenguas, en todos los idiomas, hay una forma específica de emitir un sonido. Nosotros lo tenemos en el español, existe en el inglés y en demás idiomas. A nosotros desde pequeños se nos enseña a emitir determinados sonidos que en su conjunto pues vamos creando palabras, vamos creando frases, oraciones y demás, y pues por lo tanto vamos atribuyendo un significado para podernos comunicar. Pues bueno, para poder emitir estos sonidos, pues tenemos que ver cómo se están realizando, porque para aprender cualquier lengua, pues tenemos que poderla pronunciar las palabras, ¿no? Para podernos comunicar. Entonces, el sánscrito tiene muchos sonidos que nosotros no conocemos en español. Y para esto, pues aquí les pongo un diagrama en el cual se ve un transversal las, de la cavidad fonética humana o del tracto vocal humano, que comienza desde acá, desde el diafragma, los pulmones, el esófago, la tráquea, el cartílago y demás, hasta terminar en los dientes, la lengua y los labios, que son partes del cuerpo necesarias para estar emitiendo estos sonidos y poder comunicarlos. Entonces, aquí lo que nos interesa conocer en el sánscrito es principalmente la parte interna de la boca, porque hay ciertas partes donde se coloca la lengua para poder producir ciertos sonidos. Esto también se heredó al hindi, pero hay ciertos sonidos que se producen o se emiten porque vienen del sánscrito. Sobre todo los que tienen las consonantes palatales y cerebrales. Pero bueno, les enseño esto. Como les decía, la parte que nos interesa aquí más que nada es esta, que son los lugares de articulación de los sonidos. Existe para todas las lenguas, pero aquí lo que nos interesa es ver el sonido que se emite desde acá atrás, que es el glotal o el faríngeo. Ay, perdón, que este gato está en mucha pata. A ver, y el velar sobre todo y el uvular. Estos son sonidos que se producen en la parte más alta del paladar o en la parte más atrás de la garganta para producir los sonidos guturales. En primer lugar,
tenemos los sonidos labiales y dentales, que son los que existen principalmente en el español, porque si uno se pone en un espejo o se pone uno a analizar a la hora que estamos hablando, pues puedes ver, ¿no?, qué partes de la boca estás usando para hablar o para emitir determinados sonidos. Entonces, en el sánscrito existen estos sonidos velares que también tienen su mística y sus historias, que por ejemplo, a la hora de emitir mantras, tal vez por ahí hayan visto en YouTube o en algún lugar, o cuando hacen yoga, que emiten mantras. Pues bueno, los yogis o algunos brahmanes a veces se van así bueno, se iban a cuevas o estaban en solitario emitiendo mantras o repitiendo frases una y otra vez. Pero si estas frases estaban compuestas por pronunciaciones velares o uvulares, pues esto generaba cierto tipo de respiración específica que te ayuda a entrar en determinado trance o que te ayuda como a hipnotizarte, dicen. Esto porque ya pasan más de 12 horas repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, si estás activando cierta parte de la boca, digamos, o del tracto vocal, pues entras en este tipo de trance. Es como lo que se usa con la respiración, ¿no? Que si respiras o si haces ciertos ejercicios, pues entras en estado de trance. Pero pues yo no lo he experimentado como tal, así que yo no puedo dar fe, pero hay muchos yogis que sí hablan esto. Entonces, ¿esto a qué viene? Viene a que las consonantes en sánscrito responden a este tipo de pronunciaciones o de emisión de sonidos. Primero tenemos las guturales, las palatales, retroflejas, dentales y labiales. Esto es como si estuviéramos, si nos regresamos a este diagrama, las guturales vienen desde acá. Que este tipo de sonidos también existen en el español. Por ejemplo, la K, la Ga, la Cha y demás. Las palatales, que tienen que ver con el paladar, la parte de atrás del paladar. Cha, cha. O la parte más alta del paladar, sí. Cha, cha, ya, ya, ña. Este tipo de sonidos sí existen en español. Por ejemplo, la ña, niña, niño. Esa es la diferencia o la ventaja que tenemos nosotros, porque, por ejemplo, alguien que tiene como lengua materna el inglés o el francés tal vez, no puede emitir fácilmente la ña, y nosotros sí. Otro son las, las retroflejas. Aquí es en donde viene el detalle, ¿no? Porque este tipo de sonidos no existen en muchas lenguas. Este es el que tiene su mística, porque se dice que se pronuncia poniendo la lengua en la parte más alta del paladar, que es así la parte velar, que es lo que se ve acá. Las 6, entre 6 y 7, por aquí, colocando la lengua aquí, y qué es lo que se repite. Aquí la historia es que este punto está conectado directamente con el cerebro y por eso es que los yogis pueden entrar en trance. Pero es otra historia. Por eso a este tipo de consonantes se les llamaba también cerebrales o retroflejas. Entonces, para pronunciarlas, pues sí, lo que se hace es como tomar la lengua o la punta de la lengua y ponerla en la parte más atrás que se pueda del paladar, y así se pronuncian. Y es que son sonidos que no existen en el español, por eso suenan un poco raros, o incluso uno batalla mucho para pronunciarlos. Pero ya a la hora de que se unen con otras consonantes o con otras vocales ya es un poco más fácil. Por ejemplo, en Kshamendra o Moksha, ese tipo de sonidos. Ahora, las dentales
estas se pronuncian, a ver, vamos al diagrama. Aquí el 2, por ejemplo, son los dientes, ¿no? Si nos vemos así como de perfil, la lengua se pone en la parte de atrás de los dientes. Entonces, incluso estas las usamos también en español, para decir, no sé, tía, tito o tamal, con la T, por ejemplo, que se pone detrás de los dientes y se producen estos sonidos. Por ejemplo, aquí, ta, ta, da, ta, na. ¿Sí? Y eso para nosotros también es muy fácil. Por ejemplo, alguien que habla inglés, le dices que diga, no sé, taco, esa ta no la va a pronunciar igual que nosotros. Claro, si ya tienen muchos años viviendo aquí, pues sí, ¿no? Pero a alguien que apenas está aprendiendo español, pues sí es un poco difícil pronunciar estas dentales, como taco, take, no sé, taquito o algo así, ¿no? Entonces, al último tenemos las labiales, que son las que se pronuncian pues moviendo los labios o haciendo ciertos movimientos, dejando pasar el aire o impidiendo el paso del aire hacia el tracto vocal. Por ejemplo, la pa, o pa, ba, pa, ma, ba. Si ven cómo se mueven más bien los labios que el resto de la boca o la lengua. Que en las otras consonantes, por ejemplo, si tienes que hacer mucho uso de la lengua para estarlas pronunciando. Ahora, si nos vamos otra vez aquí al diagrama, pues tenemos las labiales aquí. Entonces, viéndolo así en resumen, ¿no? Tenemos toda la parte interna de la boca que nos permite emitir determinados sonidos o ciertos sonidos que tal vez en español ni siquiera existen. Y a la hora de estar emitiendo estos sonidos, pues tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el significado cambia. Y este tipo de normas fonéticas también se heredan hasta el hindi. Por eso para nosotros puede resultar un poco difícil estarlas pronunciando. Sobre todo porque también existe esta diferencia de las fuertes aspiradas, fuertes no aspiradas, las suaves. A estas suaves también se les llama sonoras y a las fuertes se les suele llamar también mudas. Pero pues este tipo de diferencias o de categorías resultan un poco más, ¿cómo llamarlo?, más adecuadas. Entonces, fuertes y suaves, lo que nos permite diferenciarlas. ¿Por qué fuertes? Por ejemplo, K. Esta K es como la que usamos en español, no sé, para Carla o, no sé, kilo, este tipo de K. Fuerte, suave, no aspirada, ga, ga. Es diferente K que ga. Este es ga de gato, por ejemplo. Gato, gallina, ga de K. Entonces, para poderlas pronunciar, pues sí, si se dan cuenta, si uno se pone a estar analizando bien cómo estás emitiendo los sonidos, pues uno mismo se cae en cuenta de cómo se posiciona la lengua, ¿no? Entonces, bueno, están estas categorías: fuertes aspiradas, fuertes no aspiradas, suaves no aspiradas, suaves aspiradas y nasales. Que en este sentido, por ejemplo, alguien, no sé, que tiene el francés como lengua materna, sí le va a resultar fácil. A nosotros no tanto porque no tenemos muchas nasales. Un ejemplo, la nasal na. Por ejemplo, niño, esa na es esta que vemos abajo en las dentales, en suave nasal dental, na. Na de naranja, na de niño, na de nada. Entonces, esa na es muy diferente a, por ejemplo, la de mango, mango. Si se dan cuenta, cuando pronunciamos
mango, mango. Esa na es nasal, no suena igual que la de niño o que la de naranja. Mango, mango. Esa na es nasal. Entonces, de este modo es que se va a pronunciar o se va a diferenciar, por ejemplo, de la na, que retrofleja. Esta se pronuncia pues poniendo la lengua más atrás porque es velar, pues. También está las semivocales. Como les mencionaba esto de los diptongos, que no pueden existir una A y una O después, pues se hacen semivocales. ¿Qué significa esto? Significa que son uniones de vocales o son consonantes demasiado suaves, tal vez para que se consideren consonantes, por eso son semivocales, y tienen otros sonidos mucho más suaves, perdón, que las aspiradas o que las nasales. Por ejemplo, la ja. Esta ja suena como nuestra jota, que no existe, por ejemplo, en el sánscrito. Si tú escribes una jota en sánscrito, pues se pronuncia ya, que esta está por acá, es la ya, suave no aspirada, palatal. Ya, como la de John, Jane, Jack, ajá, sí, como en inglés. También está la IA, que esta es la unión de la I con la A. Si por ejemplo, nosotros tenemos una palabra que termina en I y la siguiente comienza en A, se unen y se pone una IA. Este es un tipo de fenómeno lingüístico que tiene el sánscrito. Otra, de las retroflejas, pues está la ra, o ra. Es como nuestra ra de, no sé, caramelo, esa ra. Pero a veces también tiene el sonido de ra, que en ese sentido también es útil que nosotros sepamos español, porque podemos notar este tipo de diferencias, ¿no? De cuando la R es ra o cuando es doble R, o que se pronuncia así como, no sé, serrucho o rápido, aunque sea nada más una R. Entonces, la, esta semivocal también como una L. Si se dan cuenta, volviendo a lo que mencionábamos ayer, que todas las consonantes tienen la A implícita, pues si ustedes ponen nada más la letra, así va a pronunciarse. Da, ba, ma, wa. La wa, que es la última semivocal. Que esta es la unión de la va, no, de la U con A. Es lo que les mencionaba. Si ustedes tienen una palabra que termina en U y la siguiente comienza con A, pues se van a unir y van a formar la UA. Entonces, aquí es en donde ya difiere del hindi, porque el hindi sí las hubiera dejado separadas. El hindi no tiene, por ejemplo, toda esta manía de estar uniendo y uniendo palabras, porque a la hora de estar hablando el sánscrito puede resultar, no sé, demasiado confuso porque no alcanzas a separar todas las palabras. Entonces, en eso sirven mucho las semivocales para unir palabras. Y después tenemos las sibilantes. Las sibilantes pues vienen de la S y de las aspiraciones, que también son sonidos que no existen en español. El primero es la bisarga, que ahorita vamos a verlo más a detalle, que hace que se repita la última vocal de cada palabra. Por ejemplo, de baja, sin jaja, y esto también indica una palabra en singular masculino. Casi todos los masculinos terminan en esta sibilante. Después está la sha, por ejemplo, como en shanti, que a veces la dicen siempre en los mantras. Tenemos la sha. Después la sha. Si se dan cuenta es diferente de sha. Sha se pone la lengua más hacia atrás. Sha, que es la misma de moksha. Entonces,
Sa es como nuestra S, la de serpiente, no sé, salsa, etcétera, es esa S. Y hasta aquí. Así, de las labiales tenemos la pa, que está, bueno, en sánscrito, en hindi, mi maestra de hindi decía que no era como F, sino como pa. Y bueno, aquí en el sánscrito, a lo que a mí me dijeron, pues sí era como pa, como en griego, que hay una letra muy similar en el alfabeto griego. Los masculinos tienen muchas terminaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí a lo que me refería era a estos dos puntitos de las sibilantes guturales. Pero bueno, a ver, para que no se confundan, vamos a ver esto más a detalle. Primero, vamos por la jalanta. ¿Se acuerdan que les dije que todas las letras tienen una A implícita? Pues bueno, la jalanta nos ayuda a quitarle esa y se representa con un guión en la parte inferior de cada letra. A veces la ponen en medio para poder unir consonantes y se crea una consonante nueva, que era lo mismo que me señalaba Arturo ayer, que a veces dicen que son 50 consonantes, a veces dicen que son 100, pero siempre vamos a tener la base de estas. Siempre, digamos que estas son, ¿cuáles son estas? Son como 25, que nos sirven como base para formar muchas otras consonantes. Sobre todo por esta cuestión de que se unen, todo se va a unir. Bueno, entonces aquí la función de la jalanta es quitarle la A a las letras. Sí. Por ejemplo, aquí Kamalam, que es una palabra neutra y significa flor de loto. Para ir adelantando, pues tenemos tres géneros en el sánscrito, es el masculino, femenino y neutro. Y cada uno tiene sus propias declinaciones y sus propias terminaciones y demás. Ahora, la bizarga era los dos puntitos que señalábamos hace ratito. Ajá, jalanta. De hecho, eso significa la palabra jalanta. A ver, déjame revisar. Jalanta. Anta significa fin. Por ejemplo, en Vedanta, que es el fin del Veda, jalanta es el fin de la aspiración. Entonces, jalanta me quita la, sí, sería como el fin de la A o algo así. Entonces, la bizarga se representa mediante dos puntitos al final de cada palabra. Por ejemplo, aquí en de baja. Esta es masculina y significa Dios. Masculina singular. Cuando empecemos a ver las declinaciones, pues van a ver que la parte del final de las palabras, que se les llama sufijo, van a cambiar. Entonces, a la hora de que nosotros ponemos estos dos puntitos, indicamos que se repite la última vocal. Por ejemplo, aquí en de baja, no digo deba. Por ejemplo, no sé, hay muchas canciones o hay mantras en donde esta palabra suele aparecer y hay quien nada más dice deba y pues no sé, está incompleta porque no estás diciendo si es una divinidad masculina o femenina, ¿sí? O incluso puedes decir que son varias porque si pones deba larga, ahí ya cambia a plural. Entonces, cuando cambiamos un simbolito muy pequeño, cambiamos todo el significado de la frase. Por eso sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. A eso me refiero, se repite la última vocal, como en de baja o sin jaja o no sé, de Entonces, por baja. ejemplo, Lucero, creo que aquí, tomando la pregunta de Arturo, si se repite la última vocal, sería la A, deba, A larga, ¿no? Como decía, se puede malinterpretar. Sí. Pero entonces, tomando
la H con el sonido tal cual del sánscrito, es ahí donde ya suena como ja al final. Exacto, como una aspiración. Por eso, a ver si me regreso acá a la tabla, la ponen en las sibilantes porque es una especie de aspiración, pero no tiene sonido propio, necesita de una palabra, o perdón, de una vocal antes o de Y una entonces, consonante para que puedas tú emitir ese sonido. ¿esta es la única letra que encontraríamos así o puede ser cualquiera? No, esto tiene también sus normas, es decir, no aparece así nomás porque sí, sino que te indica que es un singular, por ejemplo, o un plural masculino. Este casi siempre aparece con los masculinos. Eh, y por lo general va a cambiar cuando está con otras, porque esta aparece así cuando está sola nada más o está hasta el final de una frase. A ver, por ejemplo, es que me estaba acordando de un vayan o de un mantra donde apareciera Ganeshaya de baja. No sé, no tengo ahorita uno en la mente, pero cuando aparece así, con la bizarga, es que va hasta el final y que además es tu sujeto principal en la oración. Es decir, que tú puedes estar diciendo, por ejemplo, Ganesha es el dios más auspicioso, más benévolo, más bla, 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 y hasta el final viene de baja, ¿no? Que dice, Ganesha es el auspicioso, bla, 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 benefactor, bla, 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 Dios. Porque también así se acomoda el sánscrito, tiende a ponerte los adjetivos y los sustantivos todos revueltos y el verbo hasta el final. Y ya analizando el verbo, tú puedes identificar de quién está hablando, porque a veces puede meter un montón de cosas en una oración. Sí, van después de la última consonante. Por ejemplo, aquí en la va, que aquí, bueno, es una semivocal, pero van después. De baja, de baja, de baja. A ver, creo que sí puse ejemplos. Bueno, este es un ejercicio. ¿Qué hora es? Porque ya me largué yo. A ver, tenemos 15 minutos. 6:45. Tenemos 15 minutos. Aquí, para comenzar con nuestro ejercicio, traten de hacer una plana de las vocales para que puedan ir identificando tanto el sonido como la forma de escritura. Sobre todo aquí el reto va a ser para Arturo, no sé si ya sepas escribir Devanagari. Supongo que tú, Julieta, ya sabes, pero Arturo, no sé cómo andes en eso. ¿No? Bueno, entonces, sí, eso, la bizarga te ayuda a identificar qué tipo de palabra es. Ejemplo, a ver, déjame ver si me sirve aquí mi producción. Déjame, dejo de compartir pantalla. A ver, déjenme quitar al gato de ahí. Ahí está. A ver, gato, quítate. A ver, déjenme ver si se alcanza a ver la escritura, si ahí estoy. Vamos a ver. De baja. A ver, ¿sí se ve? Ay, se ve el gato. Quítate. Sí, sí se ve. Muy bien. De baja, que es la que estábamos viendo, que es singular. Singular masculina. Ahora. De baja. Esta es plural masculina. Nada más por esta línea que ponemos al final ya cambia todo el significado. Bueno, déjalo, pongo arriba, déjame ver si se ve.
Ahí está. Esta es la singular masculina. ¿Sí se ve? No sé, acá. Con el reflejo del sol no se alcanza a ver la B. Déjame ver si aquí. Ahí ya se ve, Lucero. Ok. Entonces, este es singular, este es plural. Y lo que me cambia el significado es nada más esta línea del final. Pero, a ver, déjenme pongo el significado también. Este es Dios. Estos son dioses. ¿Esto qué me indica? Me indica que el sufijo siempre va a cambiar. Y vamos a ponerlo aquí la transliteración, si se alcanza a ver. Ahí está. Esto de la transliteración lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿eh? Ahorita el reto pues es aprender el Devanagari. Muy bien. Ah, Y bueno. entonces, el ejercicio tal cual es. Ah, sí, el ejercicio, escribir. ¿Ya lo puedo borrar, Arturo? ¿Sí o no? El ejercicio es aprender. Ay, ya les estoy preguntando si ya lo puedo borrar, ya lo borré. Bueno, entonces, Sí. entonces el ejercicio es ir escribiendo las vocales. Acuérdense. A corta, esto es igual a A. Traten de irlo asociando, ¿no? A nuestro alfabeto. A larga. Y ahí se ve, sí. Y larga. Y así las demás. Para que vayan ustedes practicando el Devanagari, principalmente Arturo. Ok. Y entonces esas las encontramos en... Esas están en el documento ese que les había pasado de cómo escribir en Devanagari, en donde vienen así con flechitas y palitos y demás. El que dijiste que estaba artesanal. Muy bien. Y en ese. Está en el Drive. Acuérdense que en la carpeta, creo que está, antes de entrar a las sesiones, ahí está. Sí, cómo escribir en... Cómo escribir en Devanagari. Y siempre he tenido duda, ¿es Devnagari, Devanagari o como tú lo pronuncias? Porque según yo era de... Ajá, Devanagari. Bueno, Porque no sé si la última es larga, lo que nos indica que es una, ¿cómo se llama? Un sustantivo femenino singular. Los femeninos terminan en A larga o en I larga. Eso los ayuda a ir diferenciando. Entonces, es la ciudad, ¿sí? La ciudad de los dioses. Y entonces la A de después de la V, ¿sí se pronuncia? ¿Sí es Devanagari o es Devnagari? Es que Devnagari creo que es en hindi. A veces suelen quitarle la A. Y bueno, yo cuando tomaba clases de hindi, la maestra cada rato me regañaba porque ponía A, pero pues es que viene del sánscrito, ahí vienen todas las A. Vaya, ahora todo tiene sentido. Muy bien. Ok, entonces nos vamos a enfocar solo en las vocales, ¿cierto? Ajá, porque las consonantes van a ser de tarea. Va. Sí, miren, ahorita vamos a ver lo de cómo escribirlas.
las culturales y demás, pero ya se nos acabó la hora, se fue de volada. No hay tiempo que alcance. Yo les dejo ahí la tarea. ¿Y entonces de las vocales también es hacer planas, Lucero, o solamente escribir así que vocales? No, una plana ponete una cuartilla en donde pues pongas la A corta a larga, y corta y larga, y demás. Como viene acá. A ver, acá. Aquí. Esto es lo que me interesa. Principalmente para que Arturo comience a soltar la mano y a estar escribiendo en Devanagari, y pues ya con esto tienen como base para ir escribiendo las demás consonantes que se forman, y que por ejemplo en el hindi no existen. A ver, Ok. Cielo, si yo que creí que iba a ser más sencillo, ¿quién sabe si, a ver si no me hago pelotas con el hindi, Lucero? Es que sí, bueno, cuando pasas de una a otra sí te confundes un montón. Por eso, por eso a mí me llovían las regañadas con la profe Vidi, pero bueno. Voy a llorar. Va a estar bueno switchear toda la semana del sánscrito y luego el fin de semana hindi. Sí, y se te van a ir las A, vas a ver. Ay, no. Ya vi a la maestra, ya la estoy oyendo. Sí, es que aquí sí predomina mucho la A. Tal cual la presentación de PowerPoint la subes hasta que se acaba la clase, ¿verdad, Lucero? Sí, ya que se acabe. Ah, bien. Okay. Igual esta misma la vamos a ver mañana, yo creo que es la última parte donde puse las consonantes para ir practicando cómo se hacen. Por ejemplo, cómo escribir la K, K, Ga, Ga y demás. Y seguir viendo pronunciación, porque sí es importante, sobre todo para nosotros que no tenemos a alguien nativo o que haya estudiado sánscrito desde niño y haya obtenido estos sonidos, pues sí es muy difícil ya después estarlos emitiendo. Claro. En India sí hay aldeas en donde les enseñan desde pequeños y tienen entrenamiento con algún guru o con algún brahman, y pues es mucho más sencillo, no como nosotros. Sí, era lo que estaba leyendo ayer con la tarea que nos dejaste, de cómo está el rollo por allá. Pues sí, las tareas, si quieren, mándenmelas por correo. No sé si tengan mi correo. Creo que en la última página o en el último slide de la presentación viene ahí mi correo, mi celular. Y si quieren también por WhatsApp me lo pueden mandar. Ok, va. ¿Y cómo te las mandamos, Lucero? Así como, porque por ejemplo, yo ayer lo que hice fue que me puse a leer un montón, y ya nada más aquí como lo que más me llamó la atención de las páginas de internet que vi y el link. O sea, no le puse así, no hice así como que un resumito donde uní todo,
Entonces, no sé si quieras como un formato especial o... No, sí, de hecho eso era lo que había pedido, para que no hicieran un resumen o no hicieran así algo tan formal, ¿no? Porque eso es lo que interesa aquí, ¿no? Como qué es lo que te llama la atención de esta lengua, no necesariamente la cuestión mística o mitológica, principalmente porque lo estamos estudiando como una lengua clásica. Duda existencial, ¿cómo es la E? Es tal cual como está aquí en la presentación, ¿no? Ajá. ¿A la E? A la E. Ajá. Sí, esa es una de, aunque digamos, es de las formas más fáciles, pues sí llega a costar trabajo. Va primero hacia abajo, luego como yo le llamaba así un columpio, uno así hacia abajo un ganchito y después la otra hacia la izquierda. A ver, aquí está un poco más estilizado. Esta no necesariamente va tan larga, pero sí tiene que ir más larga que la de la derecha, porque si no parecería una va. Así que Ajá, sí. ahí sí hay que poderla diferenciar. Y entonces en sánscrito, la que es como una L, ¿también es una vocal? ¿Te refieres a la última, el ri? Sí, es que es la unión de la L o de la con la ri. Por eso es el ri. Y entonces, por ejemplo, la última que está en la de cortas es la L. Sí, En esta. sí, ajá. Y de hecho, este es un ejemplo bueno de cómo se unen consonantes con vocales y demás, que te dan como resultado un nuevo grafema o una nueva letra. Este es el ri, es la unión de la con ri. Y Entonces, también para... ajá, y te da esta nueva letra. Por ejemplo, la K con la ksha, perdón, con la sha, la cerebral te da ksha y es una nueva letra, no es así como que a la K se le pone algo abajo, es una nueva. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos preocupamos por las vocales para poder entrar ya más a profundidad con las consonantes y ya después, ya con el uso, las nuevas. Ok. Esta también sería una forma de diferenciar del hindi, ¿no? O sea, el hindi pues no es vocal, por eso me llamó la atención. Sí, y es que, bueno, también llegan a aparecer en el hindi, pero ya como préstamos del sánscrito. Por ejemplo, no sé, en yoga, moksha o akshar, creo que sí, en hindi es akshar, pero eso es de akshara en sánscrito. Por ejemplo, en el hindi a la última consonante le quitan la A. Se queda, por ejemplo, en akshar, no sé, y demás ejemplos que ahorita no me acuerdo. Pero bueno, el tiempo se va volando cuando uno se divierte. Así que, por favor, envíenme esto como tarea. A ver, por acá les había dejado una tarea yo. Igual esta presentación ahorita la subo para que la tengan ahí como referencia. En la carpeta de la sesión de hoy viene un libro que se llama Sanskrit Copybook y ese sirve para hacer planas de las consonantes, por ejemplo, de la K, de la G, de la MA y demás, para que ustedes se les vaya flotando la mano y puedan ir copiando estas letras y pues se las vayan aprendiendo, ¿no? ¿Qué significa la que es así? ¿Qué significa la que tiene esta forma y demás?
porque sí es importante que se vayan aprendiendo el alfabeto para poder leer el sánscrito, porque pues no tiene mucho caso que lo ponga transliterado y luego vayan al texto y no lo comprendan. Entonces, a ver, la tarea. Una plana de las vocales. Igual el Sanskrit Copybook se hace de volada, pero nada más háganse las primeras 3 planas. No batallen tanto. Porque igual mañana vamos a ver cómo se escriben. Por si hay problemas todavía para leerlos o para identificarlos dentro del alfabeto. Y vamos a comenzar a ver algunas palabras también mañana. Pero bueno, ¿alguna duda? Creo que no, Lucero, todo fine. Ok, Arturo. Ok. Pues bueno, entonces nos vemos mañana. Subo la presentación ahorita mismo y ya ahí pueden consultar lo que vimos o dar una revisada. Pues bueno, nos vemos. Bye bye. Bye, Lucero. Gracias, bye. De nada, bye.